Bueno, chicos, comenzamos. Buenas tardes a todos. Acá estamos como una sesión más de las que ya hace muchos meses que comenzamos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una experiencia extracorpórea. ¿Qué es lo que conocemos como una experiencia extracorpórea? Pues los viajes astrales. Hay muchas leyendas urbanas sobre el tema de los viajes astrales. Hay gente que habla desde el miedo y dice, si te das la vuelta seguro no entras y si no entras te mueres. Eh, Te vas a encontrar con cualquier cantidad de espíritus o larvas o parásitos energéticos. Y bueno, si desde el miedo ya empezamos a proyectar nuestra apertura de conciencia y nuestra libertad de pensamientos, estamos ya llenos de limitaciones, obstáculos y todo lo negativo que podamos crear o construir. Cuando hablamos de los viajes astrales, lo primero que debemos saber es que es una experiencia que todos de alguna u otra forma hemos vivido y podemos llegar a vivir. Hay dos tipos de viajes astrales. Están los que llegan en el momento en el que estamos en la fase del sueño o en el sistema onírico y los que se hacen de manera consciente. Vale, cuando hablamos de los viajes astrales que suceden cuando estamos dormidos, casi siempre llegan en ese punto en donde estamos en esa fase entre que nos estamos quedando dormidos ya, sentimos ese sueño donde estamos bobillos o borrachos de sueño y ya se nos van cerrando los ojos y en ese momento es como si sintiéramos esa especie de caída y a partir de allí comenzamos a ver o a sentir. Hay personas que han llegado a ser medianamente conscientes y han observado hasta su cuerpo, ¿no? Flotando y han mirado hacia abajo y han visto su cuerpo en la cama. Otros han salido mucho más allá y han podido mirar la casa y los alrededores. Otros han ido aún más lejos y han ido a otros lugares. Luego puede ser que sean medianamente conscientes entre la sensación de miedo y tengan esa especie de sensación de caída. Hay muchas formas y cada quien lo vive y lo siente de maneras diferentes. Pero está claro que cuando hablamos de los sueños astrales, cada uno de nosotros lo vive, lo siente y lo interpreta de una manera. Aunque para muchos, cuando hablamos de viajes astrales, dicen, no, es el desprendimiento del alma. Bueno, vamos allá. Es cierto que cuando estamos dormidos y lo hacemos de una manera muy profunda, nuestra alma siempre está atada a lo que se le dice el cordón de plata, pero se separa del cuerpo eh, simplemente entre 3 y 5 milímetros. Y en ese espacio es donde se produce el viaje astral, ¿no? Por eso es importante. Hay gente que dice que son 8 milímetros, hay gente que dice que son 3, pero bueno, la síntesis es que en nuestro cuerpo se separa del alma y esa alma se eleva. Cuando se eleva, permite que nosotros podamos vivir esa experiencia extracorpórea. Eh, ¿Hay miedo en algunas ocasiones? Sí, claro, siempre podemos decir que tenemos miedo un tanto a lo desconocido, pero más allá de lo que podemos llegar a temer, lo que deberíamos es familiarizarnos y se supone que si en este momento estás acá, en esta sesión, en esta charla, en esta reunión, es porque hay una especie de despertar en ti. Estás buscando una respuesta que va más allá de una lógica o que dentro de ti hay un movimiento emocional y energético que te está haciendo querer descifrar, entrar, entender y andar por un camino que tiene que ver con todo lo que es el crecimiento personal, espiritual y energético, independientemente de la religiosidad. Hay gente que ha mirado el enlace en algunas de las redes sociales, me ha escrito por privado y me ha dicho que estas son cosas de brujería. No, no tiene nada que ver. Sí, sí, es que cuando se hace un viaje astral entra un espíritu, habla en el cuerpo. No, señor, eso es una posesión o un trance, no tiene nada que ver. Otros dicen que eso es ir a las espaldas de Dios. No, aquí nadie está hablando de Dios ni de religión, estamos hablando de un proceso energético. Que cuando haces viajes astrales vas al cielo y puedes mirar a tus seres queridos. Y entonces allí sí que podríamos decir que de alguna u otra forma
eh, cuando hacemos algún viaje astral, sí que podemos llegarnos a encontrar con algunos de nuestros seres queridos y otras personas, pero no solamente que estén desencarnados, ¿eh? También podemos encontrarnos a otras personas en el mismo plano, ¿vale? Que no hayan desencarnado, que no estén muertos, personas que también han tenido una experiencia extracorpórea. Complicado. Bueno, yo creo que todo lo que desconocemos se llena de complicación hasta el punto que lo empezamos a entender. Y cuando lo entendemos, empezamos a quitarle o a restarle miedo. Y cuando le restamos miedo, empezamos a indagar y a vivir dentro de esta situación o experiencia. Es allí cuando debemos entonces entender e intentar que si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo a plena conciencia. Y si lo vamos a hacer y lo queremos hacer de una manera consciente, tenemos que estar preparados. Y para ello lo primero es que no hay que tener miedo, ¿vale? Porque si no, sí que no solo nos limitamos, sino que estamos expuestos a que desde el miedo nuestros pensamientos sean negativos y dentro de ese pensamiento negativo, pues demos acceso a cualquier energía negativa a nuestro alrededor. Entonces, aquí es cuando hacemos hincapié en ese reforzamiento del yo soy. Yo soy demasiado fuerte para tener miedo, demasiado valiente para tener miedo a una situación, a una energía negativa, ¿no? Entonces, yo soy. Y desde ese empoderamiento, desde ese reconocimiento, pues es donde vamos a trabajar y a entender que los viajes astrales, para hacerlos de manera consciente, lo primero que es que hay que no tener miedo y inducir desde el subconsciente al consciente ese proceso que queremos lograr. Entonces es como un pensamiento que vamos a ir trabajando, pero eso lo vamos a aclarar un poco más adelante cuando hablemos del viaje astral de manera consciente y que aquellos que lo quieran hacer o poner en práctica, cómo lo van a hacer. ¿Vale? Seguimos un poco entonces indagando en lo que es el viaje astral a nivel de cuando estamos dormidos, a nivel de subconsciente, cuando no lo controlamos o no lo dominamos. Hay personas que no lo recuerdan porque hay personas que no recuerdan los sueños y hay otros que sí, pero hay situaciones en las que cuando hacemos el viaje astral tenemos la sensación de haber vivido algo o de llegar muy, muy cansados y no saber exactamente lo que pasó, pero luego empezar a recibir en nuestra mente una serie de imágenes y de sensaciones que empiezan a tomar forma como si armásemos una especie de puzzle mental, ¿no? Este rompecabezas que nos va haciendo buscar piezas con palabras, acciones, imágenes y empiezan a cobrar sentido. Hay gente que dice, no, y en los viajes astrales puedes ir al pasado. No, no, no estamos hablando de viajar en el tiempo, estamos hablando de un viaje astral. Y dentro de ese viaje astral vivimos en el momento presente y posiblemente podemos tocar una línea atemporal que se acercase a un futuro inmediato, lo que significa un presente continuo. Pero no viajamos al pasado, porque eso sería ser un viajero del tiempo. Y eso es otra cosa totalmente diferente. ¿Vale? Entonces, esto se produce cuando estamos en una fase de sueño profundo. También hay personas que les sucede cuando están sumamente cansados, cuando llegan tan agotados y están mentalmente y físicamente tan cansados que el sueño al principio parece que no se concilia, luego se cae de manera profunda, es como si quedaras casi que inconsciente y a partir de allí se separa o se desprende el alma esos milímetros, comienza la trayectoria y a tener como una visión. ¿Lo puede llegar a interpretar como un sueño? Sí, pero es un sueño tan vivido y tan real que llegas a dudar si realmente has estado soñando, pues que has tenido una experiencia extracorpórea. Hay quien hace poco también me escribió en una de las cápsulas que mandé o en las pequeñas explicaciones que fui poniendo durante la semana, que había tenido una experiencia parecida, pero donde vio rituales, vio magia que hacían en contra de otras personas, música, sensaciones. Bueno, obviamente pudo haberla tenido, tuvo una experiencia extracorpórea. No necesariamente te va a suceder de noche cuando estás durmiendo, y sí, puede sucederte estando una tarde tranquilo, sentado, relajado en el sofá, tener esa sensación de entrega al todo en ese momento
con una relajación bastante profunda, entrar casi que en esa fase entre me duermo y no me duermo, desprenderte y tener un desdoblamiento, ¿vale? El desdoblamiento lo que hace es eso, es como sales de tu cuerpo y en ese proceso puedes llegar a ver o a sentir, ¿vale? Muchísimas cosas. Ese sería lo que es el viaje astral cuando estamos dormidos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros inducir un viaje astral? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra mente para que eso suceda. No es cuestión de que durante X días te vayas a decir, voy a hacer un viaje astral, quiero hacer un viaje astral, gracias por el viaje astral. A ver, ayuda, pero no es el ejercicio adecuado. El ejercicio adecuado es que primero instruyas tu mente y empieces a prepararte. ¿Cómo? Vas a ir haciendo una especie, si no vas a ir a un lugar específico que quieras, que también se puede hacer, eh, vas a entregarte al todo y dentro de ese todo lo que vas a dar es o a conceder ese permiso al universo para que en esa fase entre sueño y relajación puedas ir directamente a esa experiencia. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, vas a procurar mantenerte en ese estado entre dormido y despierto, con los ojos entreabiertos, no cerrado del todo ni abierto del todo. Y vas a empezar a decir mentalmente, sobre todo con la lengua en el paladar, muy importante, ¿qué es la experiencia? Entonces, como yo doy permiso para desprenderme. Yo voy a hacer un viaje astral, pido permiso a mi ángel de la guarda, si eres creyente de tu ángel de la guarda, a mi espíritu superior, a los maestros ascendidos, a todos los seres de alta frecuencia, a lo que realmente te sientas cómodo, porque en ese momento la fe juega un papel importante, ¿no? Te entregas al todo y entregándote al universo y confiando en él, dejas que esa energía comience a vibrar en ti. Y a partir de allí, simplemente empiezas a sentir que tu cuerpo se hace cada vez más ligero, y en ese mundo onírico, esa relajación es totalmente diferente a que cuando haces una meditación. Sientes que tu cuerpo se levanta, empiezas a respirar suave y pausado, y a partir de allí simplemente comienza el viaje. Trata de ser medianamente consciente al proceso para que en el momento del regreso puedas guardar en la memoria todo ello. Repito, no va a pasar en un momento. Hay algunas personas que sí, tienen un canal de sensibilidad enorme y simplemente se sientan, cierran los ojos, luego los entreabren, empiezan a respirar, relajan su mente y salen. Hay otros que no. Es cuestión de práctica. Todo es cuestión de práctica. Cuando ya has tomado esa línea de trabajo de conciencia donde tú estás induciendo tu mente, a partir de allí ya puedes empezar a programar qué es lo que quieres ver. Comienza con espacios pequeños, observa toda tu casa. Y de hecho puedes hacerlo como una forma de ejercicio. Te sientas, dejas los ojos cerrados, vas a hacer algunas respiraciones profundas para ir relajando tu cuerpo. Y a partir de allí, cuando ya sientes que tu cuerpo está relajado, vas a dejar los ojos entreabiertos y mentalmente vas a empezar a hacer un recorrido mental y visual. Vas a ir como visualizando, imaginando y sintiendo que haces un recorrido alrededor de tu casa. Vas observando todo. Y luego vuelves otra vez a ti. Y en ese momento se empieza a producir esa sensación que activa tu energía para que ello se produzca. Hasta ahora van entendiendo un poco lo que quiero decirles. Sí, Entonces, es importante que tomen esa línea de conciencia, los ojos entreabiertos y esa práctica. ¿Por qué? Porque a través de la práctica es lo que ustedes van a poder luego guiar ese viaje. Hay gente que ha dicho, no, cuando estemos en la cuarta, quinta dimensión, nos vamos a teletransportar y será mucho más intenso que un viaje astral. Bueno, si son personas con las que yo no he tenido en algún momento la conversación sobre las dimensiones, trato de explicarle. Pero cuando ha sido alguien con el que ya yo he tenido esa conversación o alguno que ha visto ya la charla de las almas y de las dimensiones, bueno, pues entonces les vuelvo a explicar que las dimensiones son un estado de conciencia, no es un plano donde vas a estar.
No, no, eso es una idea romántica de la serie de los supersónicos de los años 70. O sea, no es que te vas a teletransportar y llegaste a la quinta dimensión rodeados de un mundo maravilloso, el Edén. No, 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 estás mezclando sentimientos, sensaciones, culturas, religión. No, es un estado de conciencia. Un estado de conciencia mucho más amplio, mucho más abierto, en el cual puedas empezar a controlar tu campo energético, tu energía onírica, todo lo controlas porque estás en un proceso de una digestión diferente. ¿Y por qué hablo de digestión y no dimensión? Porque todo lo vas digiriendo de una manera en la cual realmente lo vas integrando, lo vas digiriendo, lo vas tragando, consumiendo, ya forma parte de ti. No, no te intoxica la idea de pensar que está saliendo de tu cuerpo, no te intoxica la idea de pensar que puedes conectar mentalmente con otra persona. Entonces, claro que empezamos a sentirnos conectados con esa energía, con ese modo de pensar, con esa fuerza. Es igual que cuando la gente habla de, no, esto es holístico. Holístico es todas las herramientas que utilizamos dentro del campo de la energía y la espiritualidad para buscar un bien común en el cuerpo físico, mental y espiritual. Eso es lo que significa holístico. No es una moda, no es un sistema de trabajo, es buscar demasiadas herramientas o las herramientas que están alrededor y en cada una de ellas ponerlas en práctica y en orden para buscar un beneficio mental, energético y espiritual. O sea que no eres holístico porque te compraste un Buda, porque pusiste un cuadro y una fuente de Feng Shui, tampoco eso es Feng Shui y ha pasado, ¿eh? Mucha gente que me ha dicho, no, estoy en una onda super New Way, super Feng Shui, porque he puesto un Buda fantástico en el salón y una fuente divina con 3 bambú. Es que mi casa está super Feng Shui. No, has puesto un adorno y no tienes ni idea de si la fuente está bien colocada o no. Lo mismo cuando hablamos de dimensiones. Las dimensiones son estados de conciencia. Y para poder realizar un viaje astral, tú debes de preparar esa conciencia, ese espíritu, esa alma y ese ser para que confíe en ese proceso que va a realizarse. ¿Vale? Ok, si ya entendemos esa parte de que es una práctica de conciencia y que a partir de allí la intención forma una parte muy importante, entonces queda de cada uno de nosotros empezar a realizar el trabajo. Hay que acostumbrarse a crear hábitos, hábitos que sean importantes para nosotros. Eh, Más allá del cuidado físico, que es importante, una persona enferma obviamente tiene un estado de ánimo que no le acompaña. Entonces, tenemos que cuidar de nosotros. Por eso es importante cuidar de uno para poder cuidar de los demás. Sentirnos bien con nosotros mismos para poder estar en armonía con el entorno. Entonces, cuando queremos nosotros trabajar todas estas herramientas, todas estas técnicas que nos ayuden a elevar nuestra conciencia, a reforzar nuestro espíritu, a sanar las heridas del alma, a elevarnos como seres y a llenarnos de esa luz infinita, tenemos que tomar en cuenta que el universo nos ha creado con un poder y el poder de cambiar la realidad lo tenemos todos y cada uno de nosotros. Para poder ser coherentes con ese poder que se nos ha sido entregado, tenemos que crear hábitos saludables, pero no solamente el de comer bien, es el de también alimentar el alma, ¿vale? Se alimenta el alma, se alimenta el espíritu, se alimenta el cuerpo. Y para eso hay que crear una especie de pequeña rutina donde pensemos, comencemos el día primero que nada agradeciendo las oportunidades que nos van a llegar y que están llegando y no pararán de llegar, porque debemos de pensarlo de esa manera. Yo agradezco todas las posibilidades, oportunidades y bendiciones que recibo cada día y sé que seguirán llegando. Así comenzamos el día y a partir de allí, con todo lo que sabemos y podemos hacer. Pero al acabar el día tenemos que tomarnos un tiempo para reflexionar sobre todo lo vivido y aprendido. Tenemos que tomarnos un tiempo para saber qué tan cerca estamos de aquello que soñamos o anhelamos. Pero también tenemos que tomarnos un tiempo para aprender a meditar. Y cuando hablamos de meditar, la gente dice, ay, es que sentarme, poner la mente en blanco. No, no, no somos monjes tibetanos, no estamos en un mundo donde no hay problemas, no, tenemos que tratar de trabajar nuestra mente y nuestra conciencia
para que eso no nos afecte. Entonces, nuestro tipo de meditación realmente es un ejercicio de respiración, visualización y poner en orden o en equilibrio la conciencia. ¿Cómo? Visualizando, imaginando y sintiendo, dándole una intención a la respiración. Entonces, ese es el momento de nuestra meditación, justo después de haber hecho ese pequeño balance del día. Y a partir de allí nos vamos a centrar en respirar, visualizar, imaginar y sentir cómo ha ido el día, qué es lo que hemos hecho, qué podríamos mejorar, qué es lo que debemos corregir y cómo queremos programarnos para el día siguiente. Con una pequeña práctica, son solo 5 o 10 minutos que inviertes en ti, en ese trabajo de conciencia. Y cuando esa conciencia ya va tomando ese hábito, obviamente todo lo que tú le instruyes lo va a tomar, lo va a integrar y lo va a procesar con mucha más naturalidad. Entonces, obviamente también si tú te dices a ti mismo después de ese punto en el cual vas a meditar, reflexionar, pensar, visualizar, imaginar y sentir, que a través de esta herramienta tú vas a poder tener esa experiencia extracorpórea, salir de tu cuerpo y así poder ir, ya sea a un lugar, a varios lugares, a ir hacia una persona, encontrarte con un ser querido que también puede pasar, o simplemente dejar que el cuerpo vaya a donde el universo crea que deba de estar, pero con plena conciencia saber que vas a regresar, sin miedo. ¿Hay que intentarlo? Sí, poco a poco. Claro, poco a poco. No podemos forzarnos, porque todo aquello que lleguemos a forzar no nos va a dar el resultado esperado. Y tampoco hay que tener expectativas. Es algo que además les he repetido de distintas formas con distintas situaciones y experiencias. No tengamos expectativas, porque las expectativas versus la realidad nos lleva al desencanto, a la decepción, a la frustración. No esperemos nada. Dejemos que todo fluya y que fluya de manera natural. ¿Vale? Así que esa es la manera en la que se va a ir medianamente trabajando, para que luego todo eso se vaya intensificando. Algunos de los que están aquí participando el día de hoy han tenido la oportunidad de tener alguna sesión conmigo y muchos de los que han tenido esta experiencia de tener alguna sesión conmigo eh, han llegado a decirme, si no has ido nunca a mi casa, ¿cómo la acabas de describir? Bueno, es que en ese momento, cuando yo estoy iniciando una sesión, conecto con tu energía y a través de tu energía puedo llegar a visualizar, imaginar y sentir para poder pasar a través de tus pensamientos, pero también poder llegar a un lugar. Por eso te he podido describir en un momento dado cómo es tu casa, cómo es el salón de tu casa, qué es lo que hay, dónde está el baño, porque hago un recorrido y mi mente simplemente lo que hace es viajar, mi cuerpo se prepara y yo simplemente dejo que eso ocurra. De manera consciente, sí, en este caso de manera consciente. Por eso puedo hacerlo con esa naturalidad o facilidad. Pero detrás de esto, obviamente, hay una práctica y una práctica de muchísimos años. Entonces, no es algo que simplemente cerré los ojos y dije, vale, quiero saber cómo es la casa de Sharon, de Eva, de Fátima, de cualquiera de los que ahora mismo esté aquí. Y, y a partir de allí se produce, no, se produce con la conexión, con la fuerza en la que tú manejes tu energía y el control que tengas de la misma. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Y a muchos de ustedes se los he demostrado, porque les he hablado de lugares, de situaciones, de dónde han podido estar, y todo eso se produce. ¿Por qué? Porque hay una línea de conexión. Entonces, eso es importante que sepan que hay que trabajarlo, que no llega de la nada, que hay que mantener en sí un trabajo de conciencia y mantener esa fortaleza mental que te ayude a que tu espíritu esté fuerte y no vayas con miedo para que así no tengas que ni acercarte ni dejarte llenar de energías negativas, de posibles entidades, de parásitos o larvas energéticos, según como le quieran llamar. Hasta ahora se va entendiendo. Bueno, Sí, yo sé que algunos de ustedes han tenido experiencias porque me lo han ido escribiendo a lo largo de la semana por el WhatsApp.
si alguno quisiera hablar sobre su experiencia y saber si realmente ha sido un viaje astral, un desdoblamiento o otro tipo de experiencia, ahora se podría hablar para poder aclararlo, ¿vale? Mira, Will, ¿me oyes? Sí, perfecto, María. Mira, yo tengo 3 casos en mi vida que se me han quedado muy María, tienes mala señal, no se te está marcados escuchando. y no sé, por ejemplo, ¿se puede escuchas? Ahora, pero habla Mira, despacio. en un caso, un vecino mío se quiso suicidar con insulina. Llegamos a tiempo, le reanimamos, bueno, estuvo que a buscar las almas porque estaban perdidas y no sabían regresar. Digo, pues voy a intentarlo yo. Pasaron un día, 2 días, 3 días, no sé. Y no sé si fue mi cuerpo o mi alma, fui a buscarlo. Me le encontré el alma, una cosa, una sensación muy extraña, y le hablé. Y se cabreó conmigo, que porque él había, bueno. Y a los 2 días me llama la hermana que había despertado del coma. Que pues, eso es un Bueno, viaje. más que un viaje astral es como una especie de una línea de desdoblamiento con, sí, con una experiencia extracorpórea, pero no lo hiciste desde el estado de sueño. Digamos que lo que tú Sí, sí, lo quisiste, hice en la cama antes de sí, no, no, acostarme. no, no lo hiciste desde el sueño profundo, ya había una intención y una preocupación Ah, sí, que lo que te me hizo fue preparé. conectar y además Sí, casi que de manera consciente ir a buscarle. sí. Y después, en otro caso, Yuri tenía 2 meses y medio, 3 meses, cuando le operaron del corazón. Él tenía una aorta coartación, que tenía 30 de tensión y, bueno, todo el rollo. Lo operaron, porque di tanta la lata, decía que estaba diciendo que tenía algo y los médicos decían que estaba loca. Digo, no estoy loca. Hasta que encontré un médico que sí, que tenía la aorta coartación y que tenía 2 semanas de vida. Entonces lo operaron, los médicos me dijeron que no sabía si iban a sobrevivir porque seguía con la 30 de tensión. Y yo tan tranquila, digo, yo un par de días antes había visto o tuve un sueño y le vi caminando. Y ya no me preocupaba lo que me dicen los médicos porque mi niño iba a sobrevivir porque yo le vi caminando. Pero bueno, eso sí no es un viaje astral, esto es otra experiencia, ¿vale? Porque simplemente lo que tuviste fue un sueño, esto es como un pequeño viaje en el tiempo o una línea de percepción, intuición que se manifestó. Eso es otra cosa. Entonces puede haber varias caminos para Son hacer esto. experiencias diferentes, ¿no? O sea, la de ver a tu hijo caminando, esto no tiene que ver con un viaje astral. Esto es como una especie de percepción o una premonición de algo que luego llegó a suceder, ¿vale? Y después otra vez, Es importante diferenciarlo. por eso son 3 casos diferentes. Sí, sí. Una vez, hace 15 años estuvimos en la Dominicana y yo me puse muy mala y yo creía que tenía tanta fiebre que yo estaba ya volando, no sé dónde estaba, y encontré el alma de Nico arriba, no alma y alma, comunicando como si fuera una bola, como eso que es, también es un viaje. Pero bueno, en un estado febril, no tiene que ver nada ni con paranoia ni con una experiencia. Lo que pasa es que acá volvemos a lo mismo, son experiencias extracorpóreas, pero no tiene que ver con un viaje astral, porque lo que hiciste fue conectar con el alma, y en este caso con el alma de quien en ese momento fue tu pareja. Sí, Y es como una línea de conexión y protección. Además, recuerda que ya hablamos en una ocasión que ustedes habían estado juntos en diferentes vidas. Entonces, siempre hay como una especie de línea de conexión y por lo tanto de protección. No tiene que ver con un viaje astral, porque no era el caso, pero sin embargo, sí, en ese desprendimiento te encuentras o reencuentras con su alma y te hace saber o sentir que todo está bien, que todo irá bien y que estás segura, algo te cuida, ¿vale? vale. No, son cosas que pasan y Sí, que sí, no se suele, son no se experiencias sabe. únicas.
no suelo hablar de estas cosas porque, Bueno, mucha gente no las creería, pero sí, sí, suelen pasar, son experiencias, es que simplemente es eso, son experiencias que desde un estado de conciencia se producen, ¿vale? vale, Pero sí, sí, has te tenido paso la palabra. experiencias extracorpóreas, además, yo he tenido la oportunidad de hablar contigo y de ver muchas de las cosas que llegas a hacer y a transmitir, así que sí, sí. ¿Alguien más que quiera contar o preguntar algo? Sí, Fátima, pero tienes el micro cerrado. Ahora, Vale, ahora sí. Vale. Yo me acuerdo mi primera experiencia, tendría yo 6 o 7 años y estaba dormida, era muy de madrugada y noté cómo mi cuerpo se elevaba, mi alma se elevaba y conocí a mi abuelo, que en aquellos momentos no sabía qué era la figura de mi abuelo porque yo no le llegué a conocer, murió justo un mes antes de nacer yo, hmm, pero luego ya viendo fotos di un paseo muy tranquilo, muy amoroso, muy de arropamiento con mi abuelo y estoy segura que fue una sí, sí, experiencia sí, eso es, en ese estado, es un viaje astral no consciente, pero como dije minutos antes, obviamente en el estado de profundidad y en la calidad del viaje que estés dando, sí que te puedes encontrar con seres que estén desencarnados y le pasa a muchísima gente, ¿eh? Y luego algunos que no tienen demasiado conocimiento sobre todo lo que son este tipo de temas y experiencias, dice, he tenido un sueño con X familiar y es que fue tan real, tan claro, que es que realmente como que lo viví, era tan real, sí, estabas en otro plano desde un punto en el cual conectaste y obviamente te encontraste con ese ser, con ese alma. Sí, 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 es un viaje astral inconsciente y además encontrándote con un ser querido. Will, una pregunta. ¿Sí? No se te escucha, creo que se te Bueno. fue la señal. Ah, no, ¿me escuchas? Ahora, sí. Ajá. ¿Existe la posibilidad de que en esos viajes astrales se pierda el alma? ¿Se pierda? Sí. No, 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 el alma no se pierde, eso es imposible. Tu ¿Puedo alma volver a mi... está conectada a ti Ajá. hasta que mueres. En ese momento hay un desprendimiento de cuerpo, alma y espíritu. Y además tiene un proceso de días para que cada cosa se ponga en su lugar. No, no se puede perder el alma, no puede morir nadie tampoco a través de un viaje astral. Eso que dicen de, no, y te das la vuelta y entonces te mueres, no, 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 no funciona así. El alma no se pierde. Buenas tardes a todos, buenas tardes, cuñado, ¿cómo Buenas estás? tardes. Yo iba a comentarte una experiencia que yo tuve, tendría yo como 13, 14 años. Me acuerdo que estaba en la casa y sí, yo estaba, me acosté a dormir, pero siento que me levanto, veo a mi hermana, voy, me traslado hacia la cocina, hasta mi mamá, y cuando yo vuelvo a regresar al cuarto, yo veo que mi cuerpo está completamente dormido, pues, o sea, que yo estoy afuera. Y esa impresión de yo ver mi cuerpo acostado y yo, vamos a decirlo así, elevada arriba, o sea, me dio mucho miedo, ¿no? Y me trato como que de llamar a mi mamá, llamaba a mi hermana y ellos no me escuchaban, pues. No me veían o la trataba de tocar y nada, hasta que yo volví como a incorporarme a mi cuerpo y es donde yo reacciono, ok, me levanto y salgo corriendo hacia mi mamá, pues, y le comento la experiencia a mamá, y mamá me dice, bueno, Kainer, eso pudo haber sido una pesadilla. Hoy en día sé que no es una pesadilla. Claro, no, 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 es un viaje astral. Y eso, las primeras veces, cuando de manera inconsciente te ves flotando y miras hacia abajo, y no es que vas flotando acostado, no, no, es como si estuvieras de pie, solo que
de repente tienes la sensación de mirar y cuando miras hacia atrás o miras hacia abajo, ves tu cuerpo. Ujú. Y claro que te impacta, ¿no? Yo recuerdo la primera vez, tendría yo, pues no sé si alrededor de 5 o 6 años. Y recuerdo que cuando me vi, dije, me he muerto. Dice, me he Ujú. muerto, estoy muerto. Dice, veo mi cuerpo. Y entonces, yo sé, esa mente de niño, pues casi que querías volar el rollo Superman, ¿no? Y como, voy a ir por toda la casa, quiero verlos a todos. Y claro, es como, haces el recorrido y luego dices, ¿y si no estoy muerto? Déjame ver. Y es como, si quise hacer así, y lo que tuve fue la sensación de llegar, como que me faltaba el aire, empecé a toser y luego Ujú. como que no quería hablar de lo sucedido porque pensé que era un sueño, pero luego comenté de, estaba sentada aquí con mi abuela hablando de esto y tal, sí, ¿cómo sabes tú eso? Entonces, claro, fue como, entonces no era, estaba muerto, había salido Ujú. del cuerpo. Y a partir de Exacto. ahí, cuando se lo comenté a mi abuela y mi abuela a su vez habló con una amiga, me llegaron a explicar todo eso y luego con mi madrina y bueno, a partir de allí ya se empezó a profundizar un poco más para que yo fuese un poco más consciente y empezase a trabajar todo eso. De hecho, a partir de Sabroso. allí fue un poco cuando la metafísica empezó a formar parte de mi educación. Ujú. Perfecto. Gracias. Will, una pregunta. Yo cuando pequeño, no sé, 10, 12, 14 años, tuve por varias veces una experiencia de estar en lo alto de un precipicio, una casa de muchos pisos, y de buenas a primeras saltar y ver volar y pensar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y antes de llegar al suelo, ¡pah!, despertarme y el corazón se me salía por la boca, la respiración. ¿Esos Claro, son viajes astrales? pero a ver, es que acá es un poco confuso porque hablas desde un sueño que además era repetitivo, ¿vale? Sí, Y si tú no te ves en ese momento, o sea, si tú no ves tu cuerpo, no te reconoces en el momento presente, sino solamente ves la imagen y luego verte el regresar, tiene que ver más bien con algo que esté marcado en tu subconsciente, ya sea vivido en una vida anterior o algo, no tiene que ver con un sueño. En el sueño astral, tú te ves el entorno, ves la realidad, ves el momento presente, no es un viaje en el tiempo. ya. Esto puede ser algo que esté guardado en la memoria y sobre todo en eso, en la memoria de vidas pasadas, ¿vale? En esos archivos acásicos tiene que ver con alguna situación vivida y es la representación también en el estado onírico de la búsqueda de la libertad. O sea, que eso tendría más bien que interpretarse si el sueño según que tenía, si es simplemente la aclaración de una situación o una experiencia para darle sentido, o si más allá del salir, volar y tener algo más, ahí ya se empezaría a desglosar. Ya. ¿Alguien más que tenga alguna experiencia por contar o alguna duda o pregunta? Vale, pues creemos entonces que ha quedado bastante claro. Cómo los que estén interesados, ¿vale? Los que van a trabajar o vayan a trabajar para empezar a tomar control sobre la línea de los viajes astrales. Marguerite, tú estás en esa lista porque sé que te gusta. Sí, Eh, sí, claro que sí. además, contigo yo he tenido experiencias de descifrar o de describir tu casa y todo eso, ¿no? Bueno, les repito, tomen la conciencia de esta forma. Van a empezar a instruir la mente como quien dice un mantra, sobre todo en ese momento de antes de dormir. Una recomendación que a mí me ha funcionado bien es el de ponerme
alguna música relajante. A día de hoy les diría que para mí una música o un sonido que eleva la conciencia, que eleva la vibración, que te conecta desde el amor a todos los planos, es la frecuencia 528. ¿Vale? La pueden buscar en alguna plataforma como pues, YouTube, los que tengan algún asistente virtual, pues se la piden, ¿no? Y ponen eso, la música de la frecuencia 528, y a partir de allí empezar a relajarse. Comiencen con ejercicios de respiración y vayan por pautas, ¿vale? O por pasos. Primero comiencen a controlar esa respiración energética, donde esa respiración tiene un sentido. Inhalamos para relajar el cuerpo, exhalamos para encontrar paz y equilibrio. Inhalamos para recoger toda esa energía negativa, bloqueos, miedos o interferencias. Exhalamos para entrar en paz con nosotros mismos. Inhalamos para liberarnos de todos los obstáculos, bloqueos o resistencias. Exhalamos para encontrar no solamente paz y equilibrio, sino poder entender y atraer todo aquello positivo que queremos en nuestra vida. Y así le vamos dando una intención a nuestra respiración. Cuando ya hayamos controlado y entendido que eso forma parte del proceso, entonces empezamos a instruir desde el subconsciente al consciente. ¿Cómo? Pues hagamos una serie de decretos o afirmaciones donde seamos capaces de liberar, cortar, alejar todo lo que no queremos en nuestra vida, pero también atraer y reconocer todo lo bueno y positivo que hay en nuestra vida. Entonces, a partir de allí ya hay otro paso más que se ha ido dando. Comenzamos entonces a tener esa sensación de que el cuerpo esté relajado antes de irse a dormir. Acá alguien me pregunta que si la posición del cuerpo es importante. Sí. A ver, puede ser boca arriba, puede ser boca abajo. Es que depende de cada persona como más cómodo se sienta. Yo boca arriba me costaría quedarme dormido. Estaría más consciente. O sea que de repente utilizo más esa para cuando quiero hacer algún tipo de trabajo de visualización. Me quedo casi incorporado, un poco sentadillo, pero bueno, sí, boca arriba en ese caso. Boca arriba, ¿por qué mejor? Claro, mejor porque la forma en la que podemos desprendernos es más fácil que estar boca abajo. ¿Vale? Voy a silenciar algunos de los micros porque se está escuchando y así solo se escucha lo que yo esté hablando. Vale, entonces, sí, boca arriba sería lo ideal. Luego, cuando ya estás agarrando esa sensación o esa fase de sueño, tomes conciencia de que con los ojos entreabiertos vayas queriendo visualizar, imaginar y sentir ese recorrido que quieres hacer. Comiencen, como les dije, con espacios pequeños y espacios que ustedes ya conozcan, ¿vale? Olvídense de ir a lugares donde nunca han estado. No, empiecen por lugares que ustedes conozcan para que puedan controlar y dominar esa situación. Dir me pregunta que cómo es posible que nos encontremos con otras personas. Sí, claro, porque estamos en otro plano. Y en ese plano puedes encontrarte con otra persona que también esté en ese momento, ya sea de manera consciente o inconsciente. Sí que te puedes encontrar con otra persona. De hecho, te puedes encontrar con almas o espíritus que hayan desencarnado, como en este caso pasó con Fátima, que se encontró con su abuelo. Pero también te puedes encontrar con una persona que no esté desencarnada. ¿Por qué? Porque simplemente lo que has elevado tu conciencia y has entrado en otro plano. Y en ese plano onírico, puedes o no, porque puedes ser consciente, puedas encontrar o reencontrarte con una o más personas. Sí, sí puede pasar. Entonces, cuando ya todo eso lo tienen bastante trabajado, se darán cuenta de que a voluntad, ustedes en los que se acuestan, se relajan. No es que tenemos la mala costumbre hoy en día de antes de acostarnos, revisamos todas las redes sociales. Entonces, en ese momento
toda nuestra atención está allí. Además que nos estamos comiendo la vista, porque lo hacemos con la luz apagada. Y es un error, porque empezamos a entrar en las redes y automáticamente nos desvelamos. O nos cansamos y nos quedamos dormidos, pero con todas esas imágenes que hemos estado mirando. Igual pasa si estamos viendo la tele. Si estamos viendo la tele y luego decimos, no, ya estoy bobo del sueño, voy a apagarlo y ya para dormirme. Un error que también cometo yo muchas veces, ¿eh? No es que diga, no, no, he superado el... No, no, lo cometo muchísimas veces. Y si estoy enganchado a alguna serie de Netflix, pues ya ni te digo. Muchas veces que ya ni duermo. Me suena el despertador y digo, joder, otra noche más y no dormí. Venga, a trabajar. Entonces, hay que ser consciente de que crear un hábito es importante, pero tampoco estamos hablando de que somos seres perfectos. Entonces, sí es importante que lo adaptes y que sepas que cuando quieres hacer eso, pues tu mente tiene que estar relajada, tu cuerpo tiene que estar relajado y obviamente lo vas a inducir e invitar a visualizar, imaginar y sentir para poder desprenderte y salir de manera consciente, pero de la misma manera regresar. ¿No tendrás miedo? No, ya no tendrás miedo porque una vez ya has aprendido a controlar cada una de estas facetas, cuando veas de nuevo tu cuerpo, así como en este caso te pasó a ti, Kainer, que llegaste, lo viste y no sabías qué hacer, te desesperaste, pero luego dijiste, entro como sea y me incorporo. Es como, me adapto a este molde otra vez y vuelvo a entrar. Bueno, ya cuando eres más consciente, simplemente ves el cuerpo y es como, me pongo en la misma posición y además es simplemente hasta con una respiración y la intención de sentir todo esto, es como si entraras, te incorporas y sigues durmiendo o te despiertas y eres consciente. Y si lo haces consciente y no estando ni siquiera dormido, pues simplemente es ir, ver la situación, luego regresar y ya. Es que tampoco es más. Es un trabajo de mucha práctica, de mucha fe, de mucha conciencia y de un control de nuestra mente, de nuestras emociones y de las vivencias que tengamos para que no interfieran en esa situación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o duda? Hola a todos, ¿qué tal? Gracias, Wilber, por la charla. Mira, tengo una preguntita. Sí. ¿Hay alguna similitud con hipnosis? Es decir, ¿en qué se diferencia No, la esto hipnosis, la hipnosis es un estado en el que te están induciendo, ¿vale? Y desde allí, según el terapeuta que te esté induciendo, te va a elevar a diferentes planos o simplemente a viajar a través del subconsciente, a través de tu conciencia y de esa memoria que guarda, ¿no? Tu mente, pero no tiene nada que ver con el viaje astral. Ok, entonces, ¿esto Te cómo se puede realiza? inducir, puede darse algún caso, ¿vale? Que a través de una, no una hipnosis tan profunda, sino una especie de subhipnosis donde te está haciendo relajar y todo ello de una manera muy intensa, luego te dé como ese paso de seguridad para que tú busques ese viaje. Pero digamos que aquí hay un poquito de trampa legal, ¿no? Te está relajando, te está induciendo y es como si te diera pista para que tú fueras a X lugar o simplemente a lo que encontrases. Cuando se hace una regresión, por ejemplo, vale, mucha gente me ha preguntado eso en alguna ocasión, cuando hacemos una regresión a través de la hipnosis y te encuentras con personas del pasado, personas del presente, aquí estás haciendo viajes en el tiempo, estás pasando a través de las líneas atemporales y allí puedes viajar al pasado, vidas pasadas y a aquellas situaciones en el momento presente, pero también puedes tocar algunas líneas de lo que puede ser el presente continuo, el futuro inmediato, ¿vale? O sea, puede pasar a través de la hipnosis, pero eso es una inducción y digamos que no es del todo un viaje astral. Ok, vale, muchas gracias. Y en este viaje astral, ¿tú siempre ves a ti mismo, a ti misma? Normalmente no solo a veces no te ves, pero te reconoces. Te reconoces y sobre todo te reconoces en el momento presente. Hay situaciones que ves tu casa, ves gente conocida, ves tu lugar de trabajo,
pero también imagínate que ya no solamente un sitio que tú conozcas. Imagínate que tú dentro de tu viaje astral, puede que a lo mejor no te pongas un lugar y simplemente dejes que el cuerpo vaya a donde tenga que ir. Y de repente te ves en una calle, ves un comercio, ves una entrada de metro o la parada de algún lugar donde dice, es que no sé dónde es, nunca he estado, no lo conozco. Y de pronto ves personas, escuchas todo. Y cuando regresas a tu cuerpo te quedas como pensando, ¿no? Y tratando de colocarle y darle sentido a todo eso. Imagínate que pasado X tiempo, luego viajas y te das cuenta de que estás en ese lugar, en ese momento, y entonces tienes un déjà vu, pero no con una vida anterior, sino con el momento presente. A mí esta situación me sucedió, ya te digo, de manera involuntaria, cuando yo me vine a vivir a España y llegué a Barcelona. Cuando yo salí de la estación de metro y llegué a la Rambla, para mí era como si yo conocía todo perfectamente, las calles del barrio gótico. De hecho, fui a buscar un hostal que sabía dónde estaba. Y a partir de allí era como, ya lo había vivido en una vida anterior, pero luego, estando allí, empecé a tener sensaciones extracorpóreas o viajes sobre calles que no tenían nada que ver con calles antiguas, sino de la actualidad, de calles, personas, y todo luego se fue dando. Entonces lo que hacía era viajes astrales en líneas atemporales para situaciones que luego me tocaban vivir. Y a partir de allí hubo como una gran conexión con esa ciudad. ¿Por qué? Porque la conecté desde una vida pasada, pero luego empecé a viajar y a tener experiencia en el momento presente. Y por eso se hizo como una especie de línea en el tiempo que me hacía conectar con personas, situaciones y lugares. Wow, gracias por estas aportaciones. ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? Pues bueno, chicos. Esto es lo que tiene que ver con los viajes astrales. Recuerden que no hay que tener miedo, que es una cuestión de práctica, que hay que dar y reconocer el poder de la mente, entender que hemos sido creados a imagen y semejanza de un ser superior, de una divinidad, llámenle como ustedes quieran. No soy religioso y es algo que siempre hago hincapié. No hablo de un Dios para no tener que ofender a los dioses de otros. Hablo desde la divinidad y en medio de la divinidad entra el poder del universo. Y si hemos sido creados dentro de esa divinidad y tenemos parte de todo su poder, entonces nuestro poder es infinito. Y por eso podemos crear y cambiar nuestra realidad. Podemos lograr y materializar todo aquello que nos propongamos, obviamente con un trabajo. No digo con un esfuerzo, porque no tenemos que hablar de manera limitante ni de manera negativa. Las palabras tienen poder. Y si yo digo, todo tiene un esfuerzo, yo estoy ya dando por hecho de que me va a costar y que me va a costar mucho. No. Olvídense de esa frase romántica que de los caminos más escabrosos, más complicados, se encuentra el destino más hermoso. Yo no quiero andar por esos caminos. Quiero ir directamente por el camino bonito y que me lleve al destino más hermoso. Así que vamos a quitarle ese romanticismo desde el miedo que nos ha sido inculcado de que todo te tiene que costar, todo te tiene que doler, todo tiene que tener un... No. Vamos a trabajar para que realmente el universo nos provea de todo cuanto necesitamos, soñamos, queremos y merecemos tener. Pero obviamente hay un trabajo de fondo. No ni siquiera decir un gran esfuerzo, no, un trabajo. Y que cada quien vaya respetando su proceso. Entonces, controlen creando los hábitos para que puedan tener esa línea de trabajo con las pautas necesarias. Cuiden de ustedes, mediten, reflexionen, piensen, corrijan y a partir de allí todo se puede ir dando de manera mucho más llevadera, mucho más fácil. ¿Vale? Así que simplemente es materializarlo a través del trabajo. Un trabajo con mucha constancia.
No es que lo empiezo hoy, mañana veré. No, hay que hacerlo, hay que acostumbrarse a visualizar, imaginar y sentir para darle sentido a esa mente que es capaz de lograr y cambiar todo. ¿Entendido? Así que chicos, muchísimas gracias a todos por participar. Nos veremos dentro de 15 días. El tema, a ver, el otro tema que mucha gente ha estado diciendo después de este, que era el de los viajes astrales, era el de la mediunidad, ¿no? Los medios, las personas que podemos conectar con seres desencarnados y con otras entidades, no solamente desencarnados, sino otro tipo de energía. Bueno, posiblemente será ese el tema que trabajaremos dentro de 15 días. Y, Muy interesante esa reunión. sí, bueno, a ver, yo creo que todas, porque hemos ido aprendiendo a lo largo de estos meses Toda la razón. a ir Toda la razón. trabajando con muchas herramientas que al final buscan el mismo punto, y es el de que seamos conscientes de todo lo que podemos lograr en cada uno de nosotros, el de superarnos y lograr o alcanzar nuestros objetivos. Luego, no tengo que calcular las fechas porque para mí y todos los que me conocen saben que la fiesta del Día de Muertos es mi fiesta preferida. Mi Es lo casa se máximo para ti. transforma y es lo que más vivo. Después la Navidad, pero para mí el Día de Muertos es como lo que espero durante todo el año. Y Es no como sé, un niño el Día de Reyes para sí, ti. sí, pero para mí es más que todo, es como lo que espero. ¿Y por qué lo espero con tanta ansia? Porque es ese momento en donde a mí particularmente me da la sensación de que se abre ese cielo y ese universo me permite conectar. Por eso la mediunidad en mí ha sido el mejor de los regalos, porque me ayuda a volver a conectar, ver y sentir a todos esos seres que vienen a compartir conmigo ese homenaje que yo les doy desde el amor y desde el respeto. Y muchos de los que conozco han ido adoptando y reconociendo esa celebración, más allá de la película de Coco y el libro de la vida, porque es lo primero que me dicen. Sí, se ha hecho famoso ahora, pero cuando me dicen, es que lo haces porque te gusta Coco, no, hace más de 20 años que yo hago la celebración del Día de Muertos, y por eso para mí es muy importante. Trataré de que se haga algo también donde ustedes vean y hablemos sobre el Día de Muertos, el concepto que tenemos de la muerte y por qué hay que venerar y honrar a nuestros ancestros de otro punto de vista, no desde el dolor, sino desde el amor y el agradecimiento de entender y saber que ellos están para cuidarnos, guiarnos y hacernos la vida más fácil. Pero bueno, ya hablaremos de eso un poco más adelante, a ver si coincide con la de la próxima charla, y si no, veo cómo hacemos para mover, poner otro tema. Ya lo veré, aún no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que desde mañana ya comienzo a cambiar y a transformar mi casa para que se convierta en la festividad del Día de Muertos. Así que nos vemos prontito, que tengan un excelente fin de semana o que terminen el fin de semana todos muy bien, y nos vemos prontito, ¿vale? Así que dejamos de grabar, chicos, y hasta la próxima.